Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Séptimo Sabor, el lugar donde combinamos nuestro amor por la comida y por el cine. Amigos, la semana pasada no hubo episodio porque la verdad es de que no alcancé a ver Pret Hail Mary y no había absolutamente nada de qué hablar en el mundo del cine. No había noticias, no había rumores, chismes, no había absolutamente nada. Pero esta semana la tenemos cargadísima. Así es que hoy vamos a hablar de hecho 3 películas que vi este fin de semana porque estuvo cargado de estrenos. Hubo 2 estrenos principales de los cuales vamos a hablar, que es Te van a matar y Ready or Not 2, la secuela de esta secuela de Ready or Not. Y también tenemos muchísimas noticias, mucho chisme del que hablar, así es que vamos a empezar. Ok amigos, un poquito llegando tarde a la fiesta, pero vamos a hablar sobre Project Hail Mary, la nueva película de los directores de Lego Batman y Lego Movie, esta vez protagonizada por Ryan Gosling, la cual ha sido toda una experiencia. La gente está hablando de que si hay que verla en IMAX, si hay que verla en 70 milímetros. Estamos teniendo una conversación, de hecho, muy similar a la que tuvimos con Sinners justamente hace un año. Debo decirles, la razón de por cuál me estaba aguantando tanto ir a ver esta película era porque quería verla en IMAX. Tenía la opción de verla en un formato tradicional o inclusive en un formato VIP, pero no, quería verla en formato IMAX y debo decirles que vale totalmente la pena. Creo que esta es una de esas películas que son necesarias para la industria. ¿Y a qué me refiero en este sentido, no? Casi siempre al año salen una o tres o inclusive hasta 4 películas que salen fuera del nicho de nosotros, ¿no? O sea, de esta comunidad de cinéfilos. Sale pues como tal a un público en general y termina siendo muy aclamada, ¿no? Y me refiero a este tipo de películas que se hacen muy mainstream, como por ejemplo La Sustancia, La Sociedad de la Nieve. Y en este caso, Project Hail Mary se une a esa lista, ¿no? No en términos de calidad, sino en términos de popularidad y de aceptación entre personas, tanto que son aficionadas al cine, tanto como no lo son. Y esta película es de esas necesarias porque, más allá de ser una película muy popular, es una película muy popular por la experiencia de cines, por la experiencia de verla en una sala llena de extraños, por verla en el formato más grande posible, que en este caso, bueno, si vives en México como yo, es el IMAX. Es de aquellas películas que nos recuerdan nuestro amor por el cine, pero principalmente por la experiencia en los cines como tal, en los teatros, en mostrarnos las películas en el formato más grande posible. Así es que, como les digo, yo las vi también en este formato y les debo decir, para mí el IMAX es el formato definitivo de las películas. Yo, si pudiera ver absolutamente todas las películas, sean grabadas para IMAX o no, las vería. De hecho, la siguiente semana se va a estrenar Mario en IMAX y yo la voy a ver en IMAX porque a mí esta es la forma en la que me gusta ver las películas, en una pantallota enorme con un pinche sonido que me esté reventando los oídos, que estén vibrando las butacas por como tal, el sonido vibrante que tiene. Entonces, sí, yo de verdad, sí, yo de hecho les diría, si ustedes vieron Project Hail Mary en una sala tradicional o VIP, aviéntensela otra vez en IMAX. De verdad, van a sentir cosas muy diferentes. Y se los digo, por ejemplo, de una experiencia que tuve con Interestelar, una película que ya había visto creo que 2 o 3 veces con anterioridad. Y la había visto en la pantalla de mi casa, creo que en un proyector que igual era grande, creo que como de 120 pulgadas, pero ninguna vez como la vez que la vi en una pantalla IMAX. Y esa vez que la vi en una pantalla IMAX, la aprecié de una manera completamente diferente. Y es que estas películas literalmente están hechas para eso, para verlas en la pantalla más grande posible. Y ahora, hablando un poquito más sobre mi experiencia, yo de hecho vi esta película un miércoles. De hecho, no, o sea, no fue ni fin de semana, no fue como que una hora donde haya muchas personas en la plaza comercial o en el cine. Fue un miércoles, creo que a las 8 o 9 de la noche, para una película que dura 2 horas 40. Y la sala estaba llena, casi nunca me ha tocado. Y, y no solo que la sala estaba llena, sino que también, algo que me gusta mucho, que las personas de la sala sean muy receptoras a lo que está pasando. Se emocionan, se preocupan. Si hay silencios, se callan. Ese tipo de audiencias, como me encanta disfrutar películas junto con esa audiencia, porque realmente se siente como que estás compartiendo una experiencia con un montón de extraños, pero que todos están latiendo al mismo pulso, como bien lo dijo Stellan Skarsgård cuando ganó el Globo de Oro. Entonces, ese tipo de experiencias es la que a mí me encanta. Y de hecho, he visto que todavía 2 o 3 semanas después, no solo aquí en México, sino también a nivel global, las salas se están llenando para ver esta película. Entonces,
me alegra mucho el éxito que está teniendo, independientemente de si crees que es una película buena, si crees que es una película mala, si crees que es una película que obviamente tiene sus puntos a mejorar o lo que sea. La experiencia de un cine, la experiencia de como tal, la conversación de tener que ir al cine a ver las películas, me encanta que eso esté siempre abordado y que esa siempre sea la opción. Independientemente si te gustó o no te gustó, hay que ir al cine. Entonces, eso en cuestión de mi experiencia. Hablando ahora sí de la película como tal, ¿no? Hay varios puntos de los que quiero hablar. El primero de ellos es que hay muchas críticas hacia la película sobre que no es realista, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de su libro, el cual dicen que a comparación es muy, muy realista y que en él se aprendes muchas cosas sobre cómo podría ser un acercamiento con los extraterrestres, cómo son estos protocolos en general pues sí, de astronautas. Pero en cambio la película no. En cambio la película toma una ruta un poco más aliviada por lo cómico, ¿no? Yo, por ejemplo, notaba mucho estas similitudes en una película como Arrival, ¿no? Donde tenemos una escena, por ejemplo, donde están absolutamente todos los científicos. Y en Project Hail Mary, esta escena es más de humor. Es más de, vamos a pendejear al Ryan Gosling, güey, porque no sabe absolutamente nada. En cambio, en Arrival, tienes escenas muy serias, donde sientes que dices cualquier cosita mala y te mandan a chingar a tu madre, esto no es un juego. Entonces, obviamente, ahí noté muchísimo la diferencia. Y yo debo decirles, una película que no es realista o que no se toma este tono súper serio, no es el equivalente a que no sea buena. Tenemos esta narrativa y de hecho muy impuesta por la academia, por los propios Oscars, porque la mayoría de las películas que premia, que son dramas tristes, donde el actor tiene que gritarte a la cámara y ese tipo de actuaciones, películas son las que más se premian. Pero la verdad es que no. Cuando te fomentas con más cine, notas que hay diferentes tipos de narrativas, diferentes tipos de objetivos, de metas, y esta película es una película más feel good movie, ¿no? Una película más donde optimista, donde te tienes que sentir bien, pero también tienes que entender ciertos mensajes positivos a lo largo de la película. Y obviamente tú a lo mejor viniendo de un mundo muy realista, donde todo es pesimista, donde todo te carga la chingada, no puedes confiar en nadie, y ves una película muy optimista, tienes de dos. O la aceptas y entiendes que esto es una fantasía, donde el propósito más que nada es motivarte a ti como persona, o la criticas, como he visto mucho, y dices que esta película no vale madres porque no tiene ese feeling realista, ¿no? Yo, yo les recomendaría mantener la mente abierta en este tipo de películas porque, como les mencionaba, tienen diferentes propósitos. No todo el arte está destinado para hacerte sentir miserable. Hay mucho arte muy bueno que hace eso y, como mencionaba, es muy premiado, pero también hay otro muy buen arte que es como, por ejemplo, celebrar la vida, celebrar las cosas buenas, que es como, por ejemplo, algo que le pasaba mucho a La La Land, por ejemplo, mi película favorita. Se le critica mucho, por ejemplo, por ser muy dreamy, por estar pensando con la mente en el cielo, porque están bailando y porque todos son felices y porque todo les sale bien a los protagonistas, a pesar de que no todo les sale como ellos quisieran, siguen teniendo un final feliz. Y es una película muy optimista. Entonces, no se dejen guiar por esta corriente de que lo realista no es bueno. Siempre hay que dejar espacio para la fantasía, para el humor y para la felicidad. Así es que déjense de esta actitud muy, muy negativa que pues ya podían llegar a tener. Algo que me preocupaba de Project Hail Mary era la comedia, principalmente porque veníamos, bueno, los directores vienen de estas dos películas, desde Lego Movie y de Lego Batman, y en estas dos películas el humor es muy de pastelazo, es muy de jaja, te golpeé y me quedo en silencio y luego te hago un chiste. Y entonces ese tipo de humor es el que a mí me preocupaba porque decía, ok, no estoy esperando una película realista ni súper seria, pero tampoco quiero una película que se sienta como que Ryan Gosling es un súper payaso y no lo puedo tomar en serio cuando necesito hacerlo. Y la verdad es que no. No sé cómo lo hacen, porque sí, sí tiene este tipo de humor. Yo me acuerdo, por ejemplo, la escena que más tengo tatuada en la mente de Project Hail Mary es aquella con las dos naves. Cuando está aquí y de repente la nave de Ryan Gosling se mueve poquito, 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 y luego la nave que se queda aquí se mueve poquito, 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 como si las naves fueran o sea, la propia representación de sus personajes. Y obviamente me super cagué de risa, pero algo que, como comentaba, me da mucho miedo, porque inclusive la película abre así. De hecho, la película abre diciéndote, ok,
nosotros somos esta película de este tipo de tono, desde que Ryan Gosling se levanta y pega su gritito súper icónico, que donde más me gusta que se lo ha aventado es en The Nice Guys, no, en The Fall, no, sí, The Nice Guys, y que después de que se avienta y se empieza a mover como larva, lo agarra la máquina y lo vuelve a poner en su lugar, ¿no? Pero la verdad es que la película no, tiene las escenas tan bien construidas de las dos partes, que es como que te va diciendo hacia qué tipo de momento vamos. ¿Vamos hacia un tipo de momento cómico? Bueno, te vamos a ir poniendo una canción un poquito más relajada, vamos haciendo un chistecito y después te damos el gran chiste después. Y por ejemplo, después que queremos una escena más dramática, comenzamos ahora después una escena sin música, con close-ups más a la cara, mostrando la preocupación de los personajes, y después ya vamos agravando más y más la situación al punto de que tenemos este momento muy tenso. Entonces eso es algo que me encanta mucho, la manera en la que los directores construyen las escenas, porque realmente te hacen sentir lo que quieren que tú sientas. Si eso es tristeza, si eso es nostalgia, si eso es felicidad. Entonces cada momento se siente como, justamente como eso, como un momento en el que ellos tienen que disfrutar o vivir lo que tenga que vivir lo que sea que tengan que vivir durante este proceso. Literalmente esta película se trata sobre disfrutar el proceso, vivir en ello y aceptarlo como es, aceptar de que no todo te va a salir bien, no todo te va a salir mal, pero que al final de cuentas es eso, es un proceso. Obviamente yo no siento que la película sea perfecta, yo por ejemplo siento que esta es una película que se siente muy cortada, a pesar de que dura 2 horas 40, creo que el corte original estaba alrededor de las 4 horas me parece, y obviamente el estudio le dijo, mano, métele tijerita, ¿no? O sea, obviamente no te vamos a sacar ni una película de 3 horas. O sea, vienes de una IP que nadie conoce. O sea, apenas si te conocen por The Martian, pero lo dudaría en un público muy, muy general. Eh, y, a, y a pesar de que tienes a Ryan Gosling no es como que la superestrella de Hollywood, ¿no? O sea, sí tiene que tener Ryan Gosling acompañada de una muy buena premisa, ¿no? Entonces es una película que se siente muy recortada. Principalmente porque hay conceptos que a lo mejor, por ejemplo, te quiere explicar mucho o que se quiere explayar como lo hace en el libro, pero que no puede por esta falta de tiempo, cosa que no pasa en el libro. Como por ejemplo, una de las cosas que yo decía, güey, ok, ¿por qué Rocky sí puede entender inglés? ¿Y por qué para Rocky tú necesitas tener un traductor? Bueno, eso se explica completamente en el libro, pero obviamente por cuestiones del tiempo, en la película no se puede. Pero no quiere decir que no esté filmado, sino que simplemente está recortado y eso sí se siente. Otra cosa que debo de admitir que no me encantó fue la edición. Su edición no es un punto muy fuerte, principalmente por esta narrativa paralela que tiene, porque empezamos la película y el güey, o sea, Ryan Gosling, no recuerda absolutamente nada de cómo llegó ahí, quién es, bla, bla, ¿no? Y se supone que poco a poco él va recordando como de dónde vino, qué es lo que pasó en su anterior vida, o sea, por qué está ahí, bla, 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 ¿no? Pero la manera en la que se van revelando los secretos es nada más como, es en algún punto X de la película. O sea, por ejemplo, si Ryan Gosling en el presente, ¿no? En la nave, ya hizo tal tarea, ok, aquí te va un flashback de su vida pasada. Pero no es como que él esté recordando, por lo menos la película o la actuación de Ryan Gosling no deja ver eso, no está como que, oh, me está llegando un recuerdo, o se muestra pasmado por ese recuerdo, o sea, acaso solamente al inicio y en la revelación, o sea, solo en dos momentos de una edición y una narración que constantemente va como que cambiando y cambiando. Entonces, ese para mí no es su punto fuerte, o sea, para mí, sí, lo hubieras podido haber dejado más como notas a lo mejor que él tenía que leer y poco a poco iba como descubriendo su pasado, pero de la manera en la que está puesta la película es nada más como que, ok, ahora te ganaste 5 minutos de su pasado y te los ponen, entonces como que no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de estímulo o de reacción que te diga, ok, ahora nos vamos a ir al pasado para que recuerde este momento clave. Y la verdad es que la película no sé por qué, siento que se va a acabar como 3 veces, o sea, durante 3 momentos dije, ok, aquí se va a acabar, y no. Y sigue, y sigue, y sigue, dura otra media hora. Y digo, aquí sí se va a acabar. Y no, sigue otra media hora. Aquí se va a acabar. Y no se acaba. O sea, la verdad es que la película aún así creo que le pudieron haber metido un poquito más de tijera, principalmente porque sí se siente muy larga, sobre todo, más que nada en el tercer acto, ya para la hora de cierre.
También tiene que ver mucho cómo está dirigida la narrativa, porque como mencionaba, piensas que ya va a terminar, que aquí ya se cerraron los arcos, y no. Sí, sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces creo que eso también es una de las cosas que no me terminaron de encantar. Y finalmente, Project Hail Mary se le está comparando mucho con Interestelar. Y para mí es una comparación completamente absurda. La única comparación que se está haciendo en este momento es porque las dos son en el espacio y tienen una misión para salvar al mundo. Y ya. Porque para empezar, son dos películas completamente diferentes. Como decía, Project Hail Mary se trata de una película más optimista, más alegre, que busca motivar a su espectador, mientras que Interestelar es más una película de aventura y sí tiene un tanto esta parte seria, retrospectiva, filosófica, en el que el personaje de Cooper se está preguntando su lugar en el universo y bla bla. Pero más que nada es una película de aventura, de acción. Y miren, yo digo, ¿para qué chingados comparamos cuál es mejor que otra si podemos disfrutar de ambas? Yo la primera vez que vi Interestelar me encantó, me gustó más la vez que la vi el año pasado, de hecho, reestrenada en IMAX por su aniversario. Y, y yo debo decir, o sea, ¿por qué compararlas? Yo de hecho sentí, la vez que, en esta vez que vi Project Hail Mary, y que la estaba viendo por primera vez, la escena del rescate como tal, ya en este planeta verde, cuando están como que haciendo la misión final, debo decirte que sentí exactamente lo mismo que sentí en aquella escena de Interestelar, cuando Cooper se está intentando acoplar a esta base y que está como que girando y girando y girando. Sentí lo mismo, sentí exactamente lo mismo, sentí esa tensión, yo estaba así, creo que al borde de mi asiento diciendo como que, güey, lo van a conseguir, lo van a conseguir, o sea, ese tipo de tensión, y eso es lo que me encanta del cine como tal. Entonces yo digo, ¿para qué chingados las comparamos? Puedes disfrutar de las dos, o sea, no por ser fan de Hail Mary Project te hace un bebé y no puedes disfrutar Interestelar, y también porque te gusta Interestelar no significa que seas el güey más inteligente que puede trabajar en NASA, por favor. O sea, yo digo, vamos a disfrutar de las dos películas, cada una tiene lo suyo, cada uno tiene sus puntos a favor, cada una tiene sus puntos negativos. Puedes ser más fan uno de la otra, pero no por ello le tienes que tirar caca a la otra, güey. Para mí la comparación es ridícula y las personas que las comparan son aún más ridículas. Pero bueno, amigos, a mí esta película me encantó. Yo lo dije, no, yo no vi esta película, yo fui parte de ella, como el pinche logo de IMAX. Yo le di 4 estrellas de 5 a esta película. Es una película que repetiría, la verdad, nada más que sí se me hace muy pesada, las 2 horas 40, pero es una película que no se pueden perder por el mundo. Ok, amigos, y ahora vamos a hablar sobre los estrenos de esta semana como tal. Vamos a empezar con Ready or Not 2, la secuela de esta película que me encantó, que se llama Ready or Not o Boda Sangrienta, así le pusieron en español. Se me hace un buen título, muy descriptivo como tal de lo que estás viendo en el póster. Es esta Samara Weaving disfrazada como tal de novia. Entonces, a ver, debo decir que se me hizo muy interesante este fin de semana porque tuvimos dos películas que se parecen absolutamente. Bueno, no solo se parecen, tienen exactamente la misma premisa, que es Ready or Not 2 y Te van a matar o They Will Kill You. Estas dos películas tratan sobre exactamente lo mismo. Tienes una secta de personas satánicas que activamente te quieren matar y tienes que conseguir algo para que no lo hagan. Entonces, me impresionó mucho, de hecho, cómo decidieron estrenar estas dos películas con la misma temática el mismo fin de semana. Entonces, vamos a empezar con la que no me terminó encantando tanto, que fue, para mi decepción, Ready or Not 2, ¿no? El principal problema que yo tengo con esta película es de que cambia mucho su estilo. Nosotros venimos de una excelente primer película en donde pues tenemos a los personajes, a la familia Ledomas, ¿no? Que es a la cual se casa el personaje de Samara Weaving, porque se supone que no tiene familia, o sea, no tiene absolutamente nada de familia. Entonces, en esta boda que celebra con la familia de su esposo, pues ella está completamente sola, ¿no? Porque, como dije, no tiene nada de familia, ¿no? Y durante toda la noche no vemos como que traumas de ella diciendo, ay, es que estoy sola, no tengo a nadie. No, la película es sencilla. Lo único que está intentando hacer activamente es sobrevivir. Y ya, o sea, no tienes necesidad de meterlo en una narrativa súper compleja, traumas. No, simplemente sobrevive. Y eso me gusta mucho porque entonces se dedican más a la tarea de hacer gags entretenidos, de tener muchos spots
camp, donde tenemos situaciones ridículas, donde nos reímos, donde nos matamos, y hay un chingo de sangre. Y eso es lo que me encanta de la primera película. En esta segunda película cambia muchísimo su narrativa y se vuelve más compleja. Ahora sí le metemos a este personaje de la hermana y el personaje de la hermana ya empieza a hablar que sobre traumas de la niñez, de que si tienen mucha familia, de la historia pasada del personaje de Samara Weaving y el de su propia hermana. Y entonces eso hace que la película frene muchísimo su ritmo, sobre todo cuando venimos de una primera parte donde esto no pasaba, ¿no? Donde prácticamente no sentíamos que podíamos tomar un aliento o nos iban a matar. En este caso, la película hasta se me hace ridícula en eso. Toma lugares en donde, o sea, prácticamente se dedican a un lugar de pura exposición, o sea, donde, por ejemplo, ¿no? El personaje de Samara Weaving y su hermana terminan de una persecución y llegan a una parte donde parece que no hay nadie y empiezan un monólogo de exposición de 10 minutos. Y parece que en ese momento no hay nada de peligro. Y no hay nada de peligro. O sea, hasta que terminan enojadas una de la otra y ya continuamos como al siguiente spot. O sea, literalmente es como que entran a otra película, a otro lugar, a otra narrativa, donde no hay nada de peligro, solamente para que ellas puedan conversar. Y eso me ultra caga, porque de verdad no tiene sentido que vengamos de una película que hacía las cosas tan bien, que hacía las cosas tan sencillas, sin complicarlas tanto, y en este caso decidas hacer lo contrario, decidas sobrecomplicar la trama, sobrecomplicar los personajes y meterle una exposición a lo burro. Y no solamente hablo sobre la exposición entre la historia de la hermana y de Samara Weaving, sino también hablo de la exposición del inicio, loco. Primero te hacen un resumen de lo que pasó en la anterior película, y es eso. Ok, toda película hace eso. Dame el resumen. Pero loco, después nos dan otro monólogo de 15 minutos diciéndote qué es lo que se trata que van a hacer durante la película. Cosa que ya sabemos porque vimos la anterior película. Entonces, la exposición, la verdad es que me mata en esta película y me mata el ritmo y me mata todas las cosas buenas que tienen, porque sí tiene muchas cosas buenas, pero todo lo que deciden hacer con la añadis, con este nuevo puto personaje, la verdad es que no le queda para nada. Y eso es lo que me termina, de hecho, mucho enojando, porque al nivel del camp, o sea, al nivel del terror, de los spots como de sangre y así, te diría que se mantiene al nivel. Hay unos que me gustan más que la anterior película, hay otros que no me gustan tanto como que la anterior película, pero yo te diría que en un promedio se mantiene al nivel. Pero por lo mismo, todos estos spots muy dramáticos, de exposición, narrativa, súper complejidad en donde no la debe de haber, hace de esto una película terriblemente desabrida. Que te digo, hubo momentos donde yo me cagaba de risa, donde inclusive uno donde a lo mejor me puede haber asustado algún jumpscare que dije, ay, güey. Pero fuera de ahí, la verdad es que la película es un somnífero. O sea, sí hay muchos momentos donde yo diría skip, skip, skip. O sea, si yo la viera en streaming, ya sabiendo lo que pasa, adelantaría la película muchas veces porque la verdad es que tiene estos momentos muy aburridos, de mucha exposición, que ni siquiera termina dándote un mensaje. Nada más es como para decirte, pero ¿sabías que yo soy fan de Mario Kart? Ok, y que seas fan de Mario Kart. No, nada más te quería decir porque eres mi hermana y lo debes de saber. Y ya, o sea, no es como que le va a agregar potencia a la película. O sea, de por sí ya tienen este vínculo como hermanas que hace que las unas, o sea, como tal. O sea, es su unión, que son hermanas. Ya no necesitas meterle tantas cosas ni tanta identidad a los personajes porque eso era lo chido del anterior, que no sabíamos de dónde venían estas personas ni de qué eran capaces. Entonces, eso lo hacía entretenido de ver, ¿no? Pero bueno, la verdad que no queda muy desabrida en ese aspecto. Hay un concepto en esta película que trata sobre, o sea, el concepto ahora en esta película es de que no solamente las otras familias que son parecidas a la de Ledomas, cada una tiene como que su representante y ahora van a participar en esta cacería, sino que también tienen sus herederos. Entonces, haz de cuenta que cada vez que muere un representante, entra el heredero, ¿no? Y eso se me hace muy interesante porque es como literalmente como si fuera una carrera de relevos y ahora literalmente la amenaza está ahí, pero por dos. Y debo decir de que a pesar de que la idea me parecía muy original, no termina siendo explotada al máximo, no termina llegando
a esta, ¿cómo te diría? O sea, no lo termina por exprimir ni hacerte los suficientes gags. Creo que se queda muy a medias. Con el potencial que podía tener, se queda muy a medias. Todo lo empieza a apresurar. No le da los momentos para que estos personajes puedan brillar por sí mismos ni en conjunto, ni tampoco que puedan tener estas interacciones entre a lo mejor el miembro original y el heredero o entre herederos. O sea, no termina pasando. Entonces, este concepto que la verdad era lo que más le podía dar vida a esta película, termina siendo totalmente desechado. Y por eso te digo, a pesar de que la película sí puede llegar a tener sus momentos camps, sí puede llegar a tener estos momentos donde me cague de risa, al final el consenso general de la película me hace que sea una película muy, muy desabrida. La consideraría ver otra vez si hay una persona con la que a lo mejor está haciendo un maratón y quiero ver la primera, que me sigue encantando, pero solamente si la persona no la ha visto. Si ya la ha visto, la verdad es que no. No repetiría y me quedaría solamente con la primera película. Yo a esta película creo que le di 3 estrellas de 5. Sí, la verdad una película muy, muy desabrida. Que la verdad, si para eso planeaban hacer esta secuela, yo mejor no hubiera hecho nada. Ok, amigos, y ahora vamos a hablar de su contraparte, Te van a matar. Y esta película, amigos, me súper encantó. Y fíjense que tienen exactamente la misma trama. Pero, o sea, no te estoy diciendo de que partes parecidas. No, la misma trama. En las dos son dos hermanas donde la mayor termina abandonando a la menor y después terminan, o sea, como que terminan salvando una a la otra y para que en el medio de ellos como que se terminen peleando sobre sus traumas y así. O sea, es exactamente la misma trama. Y aún así debo decir que en esta película de Te van a matar funciona 1000 veces más que en la anterior. Y bueno, por dos razones principalmente. La primera es porque esta es la primera película de ellas. O sea, si esta película quiere plantear un universo y una narrativa un poquito más compleja, más dramática como tal, se lo vamos a perdonar más, porque esto es lo que quiere presentar como su propia voz, a comparación de la anterior película que ya tenía un antecedente y que por lo menos debería respetar eso y no lo hizo. Por lo mismo, esta película funciona más, o sea, tiene más justificación, pero también la manera en la que utilizan la exposición es muy buena porque para empezar, una, no la forzan, dos, no la sobreescriben, o sea, no le escriben de más, y tres, todo tiene un propósito. Todo lo que te escriben al inicio tiene un impacto al final y eso me encanta, amigos, porque hace que esta película se sienta muy redonda, se sienta como que de verdad le pusiste empeño al escribir, como que no nada más estabas escribiendo cosas a lo güey a ver qué pasaba con ellas, sino que escribías con ellas desde un inicio y que eso tenía un impacto al final. Entonces ya tienes muy en claro tu historia, tu narrativa, tus personajes, tus intenciones con el mensaje. Y es algo que de hecho me gusta mucho sobre el mensaje, porque esta película sí te intenta dar un mensaje a comparación de la anterior. Esta película te intenta dar un mensaje sobre cómo a veces nos encontramos en un mundo donde las minorías, donde las personas que no tienen tantas oportunidades, se ven oprimidas completamente, no solamente por personas con mucho poder, sino por los esquemas de la propia sociedad, sobre los esquemas de trabajo, del ascenso, cómo te tienes que pues, o sea, ¿cómo te tienes que hacer sumiso ante estos esquemas, ante esta sociedad, si es que quieres lograr algo o por lo menos si quieres sobrevivir como tal? O sea, y no te hablo de sobrevivir en un sentido literal en el que te van a asesinar, sino en un sentido de que quieres comer, quieres tener oportunidades, quieres hacer más cosas. Entonces, es algo que me gusta mucho que la película hace y lo hace perfectamente a través de todos sus personajes en esta película. Entonces, por eso te digo, a comparación de la anterior película, esta película sí me gusta porque lo hace con un propósito y eso hace el mundo de diferencia y todo lo que escribe, lo escribe por una razón. Y amigos, Te van a matar es básicamente Kill Bill volumen 3. O sea, no hay persona que me pueda debatir esto en la vida. Tiene el homenaje en las peleas, pero también tiene el homenaje en los movimientos de cámara, en aquellos soniditos que metía Tarantino como el grito del Wilhelm, y también lo tiene en su diseño de producción. Güey, había la última escena, parecía que estaba en aquella escena de pelea de Kill Bill de la nieve, güey. Parecía que estaba viendo exactamente la misma pelea. Y debo decir que me encantó. Durante momentos sí lo sentía como un plagio así súper descarado. Pero bueno, también pensar, Tarantino también se avienta esos plagios, ¿no? Eh,
pero la verdad es de que más que sentirlo como un plagio, yo lo sentía como un súper homenaje y me encantó. O sea, las escenas de pelea están súper bien coreografiadas, el humor que utilizan en ellas también me encanta. Y en la manera en la que todo está mapeado, la verdad es que debo decir que los spots están muy bien coreografiados al punto de que interactúa con todo, ¿no? Y me gusta eso porque también hace sentir al espacio muy vivo. Si está en una habitación, utiliza la cama. Si está en una cocina, va a utilizar los mecheros. Si está en un elevador, va a utilizar las escaleras de emergencia. O sea, es lo que me gusta, que también utiliza mucho el entorno y el entorno se siente vivo. ¿Y porque el entorno en la historia también está vivo como tal? Entonces es lo que te digo, me gusta mucho la escritura que utilizan para este tipo de película porque hace que todo se sienta dentro del mismo universo, con una misma visión. Ahora, quisiera hablar aquí con spoilers, porque esto es algo que me encantó de la película, y es que en la película los güeyes principales, o sea, como este culto satánico, pues, de güeyes, al que pertenece Tom Felton, que lo hace excelente, por cierto, resulta y resalta que son inmortales, güey. O sea, que tú les puedes cortar la cabeza y se la pueden pegar de regreso, que tú le cortas un brazo y se lo vuelven a pegar. Chulada, güey. Algo que me encanta es de que lo explotan muy bien. O sea, porque tienes, o sea, si tienes ya esta oportunidad de no necesariamente presentar a 500,000 personajes porque a todos los 500,000 los vas a matar, sino que vuelves a matar uno y otra vez, eso me encantó. Porque la verdad es que sí lo hace, sí explota a la perfección este recurso, esta idea sobre que son inmortales y mata a los personajes cuantas veces quiera, pero también no se limita a eso. También, por ejemplo, me encantó esta escena del ojo que se va arrastrando poco a poco. Me gusta muchísimo también que el ojo se utiliza a sí mismo como una resortera para subir los conductos de ventilación. O sea, o por ejemplo, cuando llega la pinche morra que le cortaron la cabeza y como ya no la tiene, pues le está creciendo, pero es una cabecita al estilo de Deadpool. No, eso, amigos, me voló la cabeza y me encantó. Como les digo, es una película que explota muy bien a la perfección todos sus recursos. Algo que sí, que no me terminó de encantar sobre esta idea de que fueran inmortales como tal, es que no se siente tampoco los riesgos, ¿no? A comparación, por ejemplo, de Ready or Not, la primera, tú sabes de que si van matando poco a poco a los participantes de las domas, pues ya, se mueren definitivamente, pero aún así siguen teniendo que matar al personaje de Samara Weaving porque si no, pues ellos se van a morir. Entonces, a pesar de que sigue, o sea, que los está matando uno a uno, sigue teniendo que haber esta persecución, ¿no? En este caso, como no necesariamente o sea, no los puede matar como tal, siento que sí le quita cierto riesgo a las dos partes, porque también ella no se va a arriesgar peleando con los personajes porque sabe que no los puede matar. Entonces, por eso no entra como tal a este tipo de peleas, ¿no? Y otra cosa que me súper encantó fue este gag con el cerdo, ¿no? Se supone que el diablo como que se mete a esta cabeza del cerdo en donde las personas escriben su nombre para que las hagan inmortales. ¡Wow! Eso me encantó y de por sí ya era un gag súper cómico, súper ingenioso, pero güey, cuando esta persona que es como la encargada de todas las empleadas se lo pone, güey, y de repente empezamos a tener una pelea al estilo de Kill Bill en la nieve, güey, de espadas, Sassy Beats, contra una persona con una cabeza de cerdo, güey. Cine, carajo. O sea, la verdad es que en esta película no creía lo que estaba viendo. Es muy, muy interesante en todo lo que plantea. Es muy ingenioso, muy original. Tomando como referencia, como dije, principalmente a las películas de Kill Bill de Tarantino. Algo que no me terminó de encantar y que luego pensé fue, ok, si se supone que la hermana iba a matar al personaje de Sassy Beats, entonces, o sea, todos los demás personajes no tienen absolutamente nada como de peso, ¿sabes? O sea, ellos al final de cuentas, si se muere el personaje de Sassy Beats o no, les da igual, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, Sassy Beats lo que quiere es recuperar a su hermana, pero no puede salir porque la hermana como que ya vendió su alma, entonces, para ellos, o sea, les da igual, puedes matar a las dos inclusive si quieres, o sea, puedes matar a la hermana y el personaje de Sassy Beats. Entonces, cuando pienso en eso, siento que como que ahora sí están como un poquito de más en ese sentido, o sea, como que nada más están ahí como para hacer las cosas más difíciles per se, pero narrativamente no tienen tanta fuerza. Pero, ¿qué te digo? Si no la sobrepiensas tanto, es una película que te va a encantar, o sea, es una película que es muy, muy entretenida y que yo le di creo que 7 de 10, bueno,
3 estrellas y media de 5 en Letterboxd o 4, la verdad es que no me acuerdo. Pero es una película que me encantó. La volvería a ver 2 o 3 veces. Es una película muy divertida, muy original, que de verdad no se la pueden perder. Yo te diría que es de las películas más recomendables que tenemos ahorita en taquilla. Así que amigos, pasando a la primicia de la semana, les traigo varias noticias, varios chismecito. La primera es que Amazon ya planea la secuela de The Hail Mary Project. A ver, honestamente no me molesta la idea de una secuela, pero honestamente también pienso que no tienen de dónde rascarle porque ya completaron la misión de que salvaron al sol, ya, o sea, la idea original de la película era cómo nosotros nos relacionamos con algo completamente externo y cómo en ese proceso encontramos una historia de amistad, una historia de positividad, una historia inclusive sobre quiénes somos nosotros, o sea, qué es lo que realmente nos importa a nosotros. Entonces siento que si ya no vas a recrear eso para una segunda película, que también veo muy difícil de cómo lo harías, pues la verdad es de que es lo que más me preocupa. Lo que no tanto me preocupa es que lo dijo, bueno, Amazon ya la está planeando, ¿no? Pero quien también apoyó la idea fue el autor original. Entonces me hace pensar que si el autor original dio su visto bueno, es porque él tiene en su mente historias que puede generar, ¿no? No necesariamente las secuelas son malas, creo que hoy en día las secuelas sí están muy satanizadas, principalmente también porque absolutamente la mayoría de las cosas que vemos son secuelas, ¿no? O sea, creo que también existe cierto agotamiento por las secuelas. Yo les diría que todavía no la rechacen, principalmente por lo que les comentaba, de que el autor original sí está planeando escribir y tiene ideas y demás, pero que también obviamente yo preferiría que los estudios tuvieran pues, o sea, la intención de generar más y más películas originales, o sea, no porque algo funcionó en taquilla, significa que va a volver a funcionar. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Boda Sangrienta, que a la segunda le está yendo de la fregada. Entonces, no siempre funciona. Si tienes que tener un concepto original, si tienes que replicar ese exitazo, ¿no? Y la verdad es que si los directores no regresan, ahí sí la veo difícil. Inclusive si el director escribe su propia historia, la verdad es que los directores son una parte muy, muy fundamental del éxito de esta película. Entonces, la verdad es que yo sí me preocuparía solo si los directores no regresan. Y amigos, no sé si vieron que Cinemex sacó esta palomera, bueno, este combo, donde te quieren vender un refresco, una cubeta promocional de Mario Galaxy y un chocolatito por tan solo 660 pesos. Ay, cabrón. O sea, a ver, para empezar, no es solo una cubeta, es una cubeta con luz. No, ya, con eso se justifica el precio. No mames, güey. El otro día vi una conversación acerca de cómo ahora el cine es un lujo, ¿no? Cómo cada vez se hace más y más inaccesible, ¿no? Y la conversación era principalmente por los combos, porque los combos están carísimos y te debo decir que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero también no estoy tan de acuerdo con eso de que el cine es completamente inaccesible, principalmente por la idea de que uno va al cine a ver películas, no va a comer. O sea, si tú quieres comer, puedes comer antes de ir al cine, puedes comer después de ir al cine y atar más dos planes. Y digo, también entiendo la idea de que obviamente cuando tú vas a una película te quieres chingar unas palomitas, un hot dog, tu refresco, pero también soy de la idea de que si no te alcanza para eso y si te alcanza para ver la película, entonces no dejes de ver la película solo por eso. Digo, ya si se te complica mucho mantener algo fuera de tu boca durante 2 horas, pues me checaría otra cosa, güey, la verdad. Pero te digo, entiendo completamente esta idea de que obviamente quieres ver la película comiendo algo, pero es que también las cadenas de cine, ¿cómo verga van a hacer esto, güey? Vayamos desarmando el combo poco a poco. Ok, primero tenemos un pinche chocolate, que sí están caros, güey, pero ¿cuánto te puede gustar? 20 pesos, digamos, 20, 30, para que no me digas si es la versión size, 30 pesos del pinche chocolate. Luego tenemos más o menos lo que sería un litro de refresco. El litro, una coca te va a salir unos 25 pesos, ya, o sea, 55 pesos. Y luego, literal, nada más las palomitas. ¿Cuánto crees que les va a costar hacer las palomitas a ellos, güey? O tú, unas pinches palomitas, güey. Porque son de mantequilla, no son de Doritos, nada, son de palomitas, son de mantequilla. Eh, ¿Qué te gusta? Exagerándole unos 40 pesos, güey, o sea, contando aceite la chingada. 40 pesos ya son 100 pesos. La cubeta no creo que te cueste, o sea, porque aparte es plástico así como que baratón,
Debe costar mucho, güey, unos 50, 80 pesos hacerlo. O sea, son 200, güey. Le quieres sacar 3 veces eso, güey. Y obviamente yo entiendo que debe de haber ganancia, porque obviamente también, pues el costo de hacerla, que si lo tienes que mover de tal a tal, o sea, obviamente hay costos de producción. Pero no creo, güey, que en ningún puto mundo se justifique 660 pesos por una pinche cubeta con luz, güey. O sea, y un pinche chocolatito. Bueno, está bien. O sea, no me jodas, güey. Estos precios, la verdad es que sí están desorbitados. Y Cinépolis, tú tampoco te quedas atrás con tu pinche palomera de Yoshi de 1249, güey. En el mundo, güey, en el universo, güey, hay este descaro por precios tan cabrones la, en la taquilla. Y no es algo exclusivamente de México, es algo que también es inclusive aún más caro en Estados Unidos, güey, donde un pinche refresco te sale en $12. O sea, no es algo exclusivo de México, para nada, pero yo lo recuerdo. Si quieren ustedes realmente ver una película y no les alcanza para comer algo en el cine o tienen ese dinero para gastarlo en el cine, mejor gástenselo afuera en algún restaurante que realmente les vaya a hacer, o sea, donde les vaya a rendir el dinero, vaya. O sea, hay que ser también inteligentes con el dinero. Pero les digo, sí, también, si se van a limitar a no ir al cine por no estar tragando, pues también, güey, no mames, o sea, tú también ten un poquito de lógica. Te digo, sé que te encanta meterte algo a la boca, pero, güey, puedes también no hacerlo y eso está bien. Ok, amigos, y en otras noticias, Chris Evans confirma que regresa a Secret Wars. Que Secret Wars, para los que no sepan, es la siguiente película que continúa después de Avengers Doomsday. Y me hace pensar, güey, ¿por qué el spoiler, güey? O sea, obviamente Disney esto lo tiene súper controlado, inclusive si se le escapó al actor por pendejo, esto lo tiene Disney súper controlado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué revelar esto, no? Porque pensábamos que esto nada más iba a ser una aparición en Avengers Doomsday, pero, güey, esto cada vez me va gustando menos y menos y menos. De por sí que regresaron a Robert Downey Jr., dije, bueno, están obviamente súper, súper, súper um, desesperados por relanzar la franquicia, revivirla, pero güey, ya estás trayendo de regreso a Chris Evans, solo falta que le llames también a Scarlett Johansson, güey, que la vuelvas a revivir. Esta es la razón por la cual de hecho dejé de seguir mucho al MCU después de Endgame, porque para mí Endgame, yo dije, ok, este para mí es el cierre perfecto. Ya cuando estábamos en Endgame ya se planeaban de que las siguientes películas, se rumoraban proyectos y demás, pero yo dije, para mí este es el final para mí, o sea, mi relación con la saga. Obviamente sigo viendo películas, pero ya no las sigo de manera religiosa como la hacía en 2016, por ejemplo, cuando salió Captain America Civil War. Entonces, el hecho de que lo diga, yo digo, güey, o sea, realmente ya nos vale madres, ¿no? O sea, como que ya este secretismo que antes tenían Marvel, ya nos vale absolutamente madres, pero también son patadas de ahogado, güey, o sea, son patadas de ahogado de decir, no, o sea, si tienen que haber Avengers Doomsday porque si no se van a perder que lo siguiente que va a salir en Avengers Secret Wars. Y eso la verdad es lo que no me gusta este tipo de declaraciones y no me está gustando lo que está haciendo Marvel, o sea, tanto en contenido, tanto como mediáticamente, siento que la verdad solamente están haciendo quedar ver muy muy mal al género de superhéroes y pues la verdad es que el género de superhéroes este año la verdad es que sí lo veo un poquito débil en esa cuestión. Lo único fuerte que veo es Spider-Man Brand New Day, que esa película va a ser un hitazo, va a ser un fenomenazo, pero inclusive hasta Avengers Doomsday la veo medio floja, la verdad. Y más que nada en términos de calidad, porque la verdad sí, todo el tema de que los actores también se estaban quejando, que eso nunca pasaba en Marvel, me hace pensar en una alerta muy muy roja. Y bueno amigos, finalmente Zendaya ha dicho que va a tener un descanso después de este año porque tiene 5 proyectos a la puerta y dice que no quiere que las personas se cansen de ver su cara, ¿no? Aquí tengo los 5 proyectos, es Doom Messiah, bueno, Doom parte 3, La Odisea, Spider-Man Brand New Home, The Drama, que ya se va a estrenar creo que el 8 de abril, y Euphoria temporada 3. Entonces, ¿ustedes qué opinan, amigos, sobre esta estrategia? A mí la verdad es que me parece genial. Creo que cuando un actor aparece mucho en pantalla, yo la verdad es que nunca he tenido problema de que los actores aparezcan mucho. De hecho, este año vamos a ver a muchos actores repetir en muchos lugares. De hecho, por ejemplo, Robert Pattinson lo vamos a ver en The Drama, en La Odisea y en Dune. Ya solo faltaba que estuviera también en pinche Avengers Doomsday, ¿sabes? Entonces, yo no soy, o sea, te digo, yo no soy negativo de que los actores aparezcan mucho, pero entiendo que mediáticamente a las personas sí les puede llegar a cansar a ver su cara, ¿no? Tan solo tenemos el caso de Pedro Pascal el anterior año, que apareció en menos proyectos, pero como apareció en proyectos tan pegados, o sea, de que en cartelera tú veías
3 películas que estaban, o sea, que aparecía Pedro Pascal. Entonces, pues sí, yo creo que es una gran estrategia por parte de la actriz. Quién sabe hasta cuándo la volveremos a ver, porque Spider-Man, Brand New Day, o sea, no sé cuándo volverá a tener su siguiente película. Dune, ya se acaba. La Odisea, pues es una película en individual. El drama también. Euphoria también ya se va a acabar. Entonces, me emociona también qué es lo que va a seguir para la actriz. Me gusta este camino que siguió ahora con este tipo de películas un poquito más, más indizonas, como por ejemplo Challengers, en este caso de drama. Creo que es lo que le hace muy bueno a su carrera y que ya lo viene haciendo desde hace mucho, por ejemplo, desde Netflix cuando lo hacía con Malcolm y Marie. Entonces, pues sí, es una actriz que la verdad no se me hace que tenga el gran encanto, pero es una muy buena actriz. O sea, tal vez como su persona de Zendaya, a mí la verdad no me termina de embonar, por ejemplo, su figura como celebridad. No por nada malo que haya hecho, simplemente no la sigo, pero como actriz es muy buena. Eso sí, siempre hay que reconocérselo. Entonces, yo la verdad es que lo veo muy bueno de su parte y me emociona ver qué es los siguientes proyectos que va a traer a la mesa. Así que amigos, muchas gracias por ver este episodio, espero que les haya gustado. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes vieron alguna de las 3 películas que ya vieron. Si no han visto Project Hail Mary en IMAX, no sé qué estás haciendo viendo esto. Por favor, corre, ve y regresa y me cuentas qué te pareció. Si no, si quieres ver algo un poquito más dramático, más sangriento, te recomiendo Te van a matar, They Will Kill You. Una película muy fresca, muy original y muy divertida. Así que nada, amigos. Muchas gracias por haber visto. Nos vemos la siguiente semana para hablar por fin de Super Mario Galaxy. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.